7 de la mañana con 37 minutos. Como siempre, un gusto conversar con el legislador Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por la provincia de La Suay. Pertenece a la bancada de la Unión por la Esperanza. ¿Cómo está, legislador Lloret? Muy buenos días. A ver, cuéntenos un poco sobre esto. Yo, claro, ya un poco lo anticipaba antes de la introducción. Y es verdad, ¿no? Esta decisión no solo afecta a los consumidores, sino que beneficia, como lo ha venido haciendo este gobierno. Siempre las decisiones del gobierno es como que terminan beneficiándole a alguien, ¿no? Y acá, por lo que usted ha mencionado en sus redes sociales, esta decisión lo que plantearía es una serie de beneficios, sobre todo al sector importador dedicado al tema de alimentos. Cuéntenos un poco sobre esto, legislador. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Alexis. Yo creo que, y un saludo muy cordial a la audiencia de Pichincha Universal. Gracias por la entrevista. Es muy grave lo que está sucediendo con las decisiones que toma el Ejecutivo, precisamente no solo que se consolida un modelo neoliberal de liberalización de la economía, sino por el contrario. Yo creo que este es el golpe más duro que puede recibir el sector industrial y de la producción nacional en el país. Este es el golpe de gracia que faltaba luego de, digamos, de un momento crítico en el ámbito de la reactivación económica y productiva después del COVID y nuevamente cuando venimos, digamos, en una crisis sanitaria que se preveía, digamos. Ya lo Ujú. veíamos en Europa, en otros países del mundo y Ecuador estaba por el mismo camino. Lo que no contaban los sectores empresariales, industriales y de la producción nacional es con esta serie de medidas que apuntalan, digamos, a a la libre importación de mercancías, pero lo más grave de todo esto es que se está liberalizando la posibilidad del control de esas mercaderías que ingresen al país, el control sobre la calidad. ¿Qué es lo que sucedió? Y para que los habitantes, los ecuatorianos, tengan un cabal conocimiento de este tema. Resulta que a través de una resolución de carácter ministerial, un subsecretario deroga 14 reglamentos técnicos o norma de calidad INE. ¿Qué significa esto? Significa la imposibilidad de que el gobierno, el Estado, pueda controlar la calidad de los productos que se expenden libremente en el país, que se producen o que se importan. La producción nacional hizo esfuerzos enormes y estos reglamentos técnicos se han venido construyendo, modificando, cambiando, adaptando durante los últimos 30 años. Todos los países del mundo, Alexis, todos los países del mundo tienen un reglamento técnico o normas técnicas de calidad adaptadas a marcos normativos internacionales, adaptadas a normas de calidad y de carácter internacional. Resulta que en el caso del Ecuador derogan esta norma técnica y usted se va a encontrar el día de mañana en las perchas de los grandes supermercados cualquier tipo de calidad con respecto a estos productos. Frutos secos, productos cárnicos, estimado Alexis, café, hierbas aromáticas, bebidas energéticas, aguas minerales y purificadas, especias y condimentos, salsas y aderezos, galletas. Usted va a encontrar en el supermercado el día de mañana cualquier tipo de galletas, papas fritas congeladas, grasas y aceites comestibles, productos de confitería, frutas y vegetales congelados y baldosas y cerámicas. Estos son los reglamentos técnicos que se eliminan. Por lo tanto, el día de mañana, esto aquí hay un claro beneficio a determinados sectores importadores que ya salieron a defender la medida, empezando por el gobernador del Guayas, el cual sale a defender la medida seguramente, y no se olviden de dónde viene el gobernador del Guayas. Él era nada más y nada menos que el representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Claro. Entonces, detrás de esta medida hay claros intereses económicos. Y dueño de una Mientras eso franquicia alimenticia, ¿no? Mient- Efectivamente, y Ujú. mientras tres o cuatro grandes importadores se benefician, se perjudica al pueblo ecuatoriano. Eso a la postre podría determinarse como la nueva forma de corrupción en el país, porque las medidas que realiza el gobierno afectan a la población en general, pero benefician a unos tres o cuatro o cinco o 10 grupos económicos que se harán millonarios, digamos, con la capacidad de importar los productos de pésima calidad en el Ecuador o de muy mala calidad en el Ujú. Ecuador, en desmedro de la producción nacional. Todo lo que yo les acabo de mencionar, estos 14 productos,
o estas Ujú. 14 reglamentos técnicos, esta producción existe en el país, existía Ujú. en el país, y los propios productores estaban adaptados a esa norma técnica. Yo le pongo un ejemplo nada más, estimado Alexis. ¿Qué pasa si el día de mañana se importa cerámica? Esa cerámica tiene el recubrimiento de plomo y cada vez que usted le mete en el microondas esa Ujú. vajilla con su comida, gran parte de ese plomo se adhiere a la comida y es lo que usted está consumiendo al final del día. ¿Por qué? Porque no existe norma técnica. La norma técnica 033 me parece que era de la Ujú. cerámica. Entonces, así de grave es el tema. Imagínese lo que podría suceder con productos cárnicos Ujú. o con salsas y aderezos o con galletas o con productos de confitería y demás. Esa es la dura realidad que está afrontando o que van a afrontar los consumidores en el país con esa decisión. Y eso obviamente, legislador, va en detrimento de, digamos, el acceso de los ciudadanos a, por ejemplo, tener alimentos de buena calidad. Entre esos 14 reglamentos, ¿qué, por ejemplo, se elimina? No sé, se me ocurre. El registro sanitario, por ejemplo, de alguno de estos alimentos. Podría ser que empiecen a importar sin tener registro sanitario. O sea, ¿podemos llegar a esos extremos o no es para tanto? O sea, el registro sanitario es otra medida que está enmarcado también, si bien es cierto, en parámetros técnicos, pero usted va a poder sacar su registro sanitario más libremente. Es Ya. decir, sí va a poder sacar un registro sanitario, pero en el momento en el cual usted haga una importación, lo que sucede normalmente, usted va a cualquiera de los países asiáticos y le dice, a ver, usted quiere importar galletas, tengo de esta calidad, de esta calidad, de esta calidad, de esta calidad. ¿De cuál calidad quiere que le fabrique? Y le ponga su marca. Y con eso usted saca su registro sanitario. Entonces usted, en función de la norma que existía hasta hace un momento, dice, yo no puedo escoger de la última calidad porque la norma técnica en el Ecuador me impide que yo pueda traer este tipo de productos. Pero resulta que ahora, cuando ya no tiene norma técnica, usted va a traer este tipo de productos, viene al Ecuador, saca su registro sanitario y los expende libremente. Ya no del producto de calidad A, sino de calidad C. Esa es la gravedad, digamos, de la decisión que se toma en este momento. Ujú. Porque al no existir norma técnica, digamos, los parámetros con los cuales se les exigía a los importadores en el momento en el cual hacían una importación, tenía una norma técnica establecida para cada uno de estos productos. Es Ujú. decir, usted no podía traer cualquier cosa o usted no podía producir cualquier cosa en el Ecuador. Le puse el caso de las cerámicas. La cerámica en el Ecuador no puede, digamos, contener plomo para sus recubrimientos. Ujú. Es decir, el brillo que usted ve en las vajillas, ese brillo o esos colores que usted ve en las vajillas, Ujú. en muchos países del mundo todavía se sigue elaborando a través de plomo. Ujú. Eso está prohibido en el Ecuador. Y usted ve en la industria nacional, que es muy exigente también bajo esa misma norma técnica, ya no puede incluir plomo en los recubrimientos de la cerámica. ¿Por qué? Ujú. Porque eso en algún momento le afecta a la salud del ciudadano, del ser humano. Cuando se elimina esa norma técnica, Ajá. automáticamente usted liberaliza esa posibilidad. Usted va a poder importar cerámica, baldosa y todos los componentes con plomo para el Ecuador. Ahora, Entonces, así de legislador, grave es desde la la noticia. Asamblea se pueden establecer mecanismos, obviamente desde el ámbito de la fiscalización, dirigidos hacia el Ministerio de Producción para que esta decisión se revea. Porque, a ver, y le quiero mencionar algo que es un aporte de un oyente, ha sido oyente, por cierto, al que le mando saludos, y que usted le conoce bastante bien. Me dice, que esta decisión que ha adoptado el Ministerio de Producción es inconstitucional, porque la Carta Magna establece el abastecimiento de alimentos de calidad y de buena nutrición para acceso de los ciudadanos. Entonces, desde la Asamblea hay herramientas como para poder echar abajo estas resoluciones del Ministerio de Producción. Bueno, eso es lo que nos ha iniciado a partir de la semana anterior, empezando con la solicitud de información que inicia un proceso de fiscalización, digamos. Yo pido la información para que me justifiquen técnicamente qué es lo que amparó esta decisión. Y esa es una carta que le envía el ministro de Comercio Exterior la semana anterior. Y efectivamente, el artículo 52 de la Constitución establece lo siguiente. Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como la información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Resulta que aquí
Con esta medida se están beneficiando unos pocos importadores, se están beneficiando su bolsillo unos pocos importadores, pero están afectando los derechos de los consumidores que están consagrados en el artículo 52 de la Constitución. La siguiente medida que se debe aplicar, digamos, es más allá del periodo de información, es la comparecencia de las diferentes autoridades a la comisión, a una de las comisiones económicas, ojalá a la Comisión de Régimen Económico, para que ahí le puedan dar explicaciones al país acerca de la medida que han tomado, y ahí deberían incluso aparecer otras autoridades como la Defensoría del Pueblo, al cual le hago un llamado público para que pueda intervenir en este caso, porque al final del día se están afectando los derechos de los consumidores, de los ciudadanos, y quien tiene que tutelar por esos derechos precisamente es la Defensoría del Pueblo. Y el La INE que Defensoría tiene del que Pueblo, debo defender las decirle, decisiones adoptadas en el pasado, pues, que son además decisiones técnicas, por lo que parecería esto ser más bien una decisión de carácter político. son 30 años que se viene trabajando en esas normas técnicas, en esos reglamentos técnicos. No es un tema improvisado, son 30 años que se vienen mejorando, cambiando en función y adaptando en función de la normativa internacional. Yo le veo, digamos, muy silenciosa a esta nueva Defensoría del Pueblo cuando se trata de tutelar los derechos de los ciudadanos, lo tengo que decir públicamente. A raíz de la salida de Freddy Carrión, digamos, parece que la Defensoría o se ha dejado seducir o someter por el poder. Y eso no se puede permitir en el Ecuador. La Defensoría tiene que tutelar los derechos de los consumidores. Y si no lo hace desde la Defensoría, lo vamos a hacer desde la Asamblea Nacional. Y por supuesto, vigilar a que la Defensoría cumpla su rol y su papel. Si no, también tendrá que rendirle cuentas a la Asamblea Nacional. Y por otro lado, hay un organismo de carácter técnico, que es el Instituto Nacional de Normalización, es el INE. El INE ahora va a quedar pintado en la pared porque con la famosa liberalización de la economía y con los intereses económicos que hay detrás del gobierno de Guillermo Lasso, lamentablemente el INE va a quedar pintado en la pared con respecto a las normas técnicas, a los reglamentos de carácter técnico, porque al final del día la decisión la van a tomar desde el orden político y privilegiando intereses de carácter económico sobre el derecho de los consumidores. Y eso no se puede permitir en el Ecuador. Una de las decisiones, digamos que fue además más revolucionarias para tratar de regular, sobre todo el sector alimenticio, para mejorar los hábitos incluso de consumo de los ciudadanos, legislador, fue establecer Semáforo. el semáforo, ¿no? Que además fue un modelo que fue emulado por otros países de la región, en lo cual el Ecuador fue precisamente uno de los pioneros. ¿El semáforo todavía se mantiene o es uno de los, digamos, una de los de las herramientas que han sido eliminadas por esta decisión del Ministerio de la Producción? Esa decisión todavía está en firme, digamos, la del semáforo es una exigencia que está en otro ámbito, en el ámbito de la salud. Y que tienen Y que que cumplirla todavía también los productos que llegan desde afuera, los importados. tienen que cumplirlo efectivamente, porque eso está en otra regulación, eso está controlado inclusive por el ARCSA. No se olvide que esa fue parte de los requerimientos también de algunos sectores importadores, en el sentido de que se elimine. Eso fuera parte de las principales pretensiones cuando asumió el gobierno de Guillermo Lasso. Por suerte, digamos, eso no se ha retirado aún, pero seguramente ese será el camino a seguir de un gobierno de corte neoliberal y es el modelo el que está detrás del cuestionable, ¿no? La famosa liberalización de la economía, la reducción del tamaño del Estado, ese es el modelo neoliberal. Fíjese lo que está sucediendo en los hospitales públicos del país y en la seguridad social, sin medicamentos, eh, con largas colas nuevamente, aglomeraciones afuera de los hospitales. Eso es el modelo neoliberal. La reducción del tamaño del Estado, y se lo ha venido haciendo, y hay que decirlo, desde el gobierno del expresidente Moreno, en el cual se ha venido recortando sistemáticamente los presupuestos de salud, de educación, que tienen que ser un derecho, no una mercancía, como se lo está vendiendo en este momento por parte del gobierno, el famoso gobierno del encuentro, en el cual utiliza el modelo neoliberal en su máxima expresión, la liberalización del mercado, que puedan moverse las mercaderías libremente en el Ecuador, en el país, al margen de los derechos de los consumidores. Eso es lo que está sucediendo. Y por supuesto, esa es la corrupción tapada, tapiñada. Es decir, 4, 5, 10 importadores se volverán ricos en desmedro, digamos, de la calidad de los productos y de los derechos de los consumidores por la famosa liberalización de la economía. Esa es la corrupción tapiñada, es una corrupción legalizada, es decir, aquí hay un reglamento técnico que ha sido derogado,
Ahí hay una firma de una persona responsable, está supuestamente amparado en derecho, y esa es la nueva corrupción, esa es la nueva forma de corrupción inaugurada por el famoso gobierno del encuentro, ¿no? Cómo Bueno, beneficiar y cómo pagar favores políticos a través de las decisiones de carácter político. en este caso, legislador Juan Cristóbal Lloret, ¿cuál es el perjuicio que tendrían? A ver, me queda clarísimo el tema de los consumidores, ¿no? No sabemos finalmente qué es lo que nos va a llegar, pero en el caso de los productores, ¿por qué podrían verse perjudicados los productores nacionales en cambio que sí cumplen con este tipo de normativas? Bueno, la producción nacional se ha ido adaptando, digamos, al marco jurídico, evidentemente, y sobre todo a los marcos técnicos. La producción nacional ha venido cumpliendo sistemáticamente con las resoluciones del Instituto Nacional de Normalización. Es decir, la producción, el problema no es de la producción nacional. No, digamos, esa no era una exigencia de la producción nacional, porque la producción nacional ha venido cumpliendo a rajatabla lo que se establece en el marco normativo en el orden de la calidad de los productos. Más bien esa es una presión del sector importador, de ciertos sectores importadores para poder traer cualquier cosa al país. Pero el problema va a venir luego también, porque esto va a afectar evidentemente a la producción nacional, y detrás de la producción nacional, ¿qué es lo que está? Precisamente el empleo. Un empleo que en este momento se encuentra, digamos, totalmente deteriorado en sus condiciones. Solo 3 de cada 10 tienen un empleo adecuado, 3 de cada 10 ecuatorianos. Y lamentablemente lo que va a pasar en adelante es que la producción nacional se va a ver tremendamente afectada. Este es el tiro de gracia que le dan a la producción nacional con respecto a la eliminación de estas normas técnicas. Porque al final del día esa producción nacional ya estaba adaptada, sus marcos de producción, sus marcos normativos, sus marcos regulatorios ya estaban adaptados para producir determinados productos bajo cuestionamientos y bajo características de orden técnico. Ellos no son los que van a verse afectados, digamos, en términos de hacerles más fácil la vida o más fácil su producción, porque ellos ya estaban adaptados a sus normas técnicas. Lo que sí les va a afectar es en la competencia, digamos, con un producto asiático, con cualquier producto, más aún cuando la economía mundial está dada por un enorme país como es China, que tiene una economía de escala 1000 veces más grande que la nuestra. Entonces, ¿cómo va a competir la producción nacional con un gigante como es China, si es que no tiene este tipo de medidas, digamos, para salvaguardar la calidad de los productos? Entonces, automáticamente la producción nacional se va a ver desplazada, el empleo que está detrás de esa producción nacional se va a ver desplazado, y la afectación va a ser de enormes proporciones en desmedro de la producción nacional. De los productos que yo le mencioné, estimado Alexis, el 90% de esos productos valga la redundancia, se los produce en el Ecuador. Es decir, frutas y vegetales en conservas. Aquí hay industria de frutas y vegetales en conservas, sobre todo frutas en conservas, frutos secos, productos cárnicos. Aquí hay industria de productos cárnicos a nivel nacional. Baldosas y cerámicas. Aquí el 80% de la industria de la cerámica está en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, en mi provincia, estimado Alexis. Café, hierbas aromáticas y bebidas energéticas. Esto se produce en el país. Aguas minerales y purificadas. Existen plantas de aguas minerales y purificadas. Especies y condimentos. Hay una industria enorme en la provincia de Loja que se va a ver afectada con esta medida. Salsas y aderezos, existe industria nacional. Galletas, ni se diga la industria de galletas en el ámbito nacional, y así por el orden. Detrás de esa industria nacional está empleo, que hoy le van a dar el tiro de gracia a través de estas medidas. Ahí está, entonces, vean ustedes, consecuencia no solo al momento del consumo, sino también consecuencias que van más allá y que tienen que ver con, que afectarían además a la ya grave condición y situación económica que enfrenta el país. Se nos va terminando el tiempo y yo no quiero perder la oportunidad de conversar sobre algunos temas políticos. Me va a perdonar, legislador, llevarle a arenas movedizas, pero en las últimas horas el presidente Lasso ha hecho un par de declaraciones que han llamado la atención. Una, sobre un posible veto anticipado a la ley de interrupción voluntaria del embarazo que está tramitando actualmente la Asamblea Nacional. Todavía no sabemos ni cuál es el resultado final de esa ley.
de esa posible ley. Lo que sí sabemos es que hay una sentencia de la Corte Constitucional a la cual tanto la Asamblea como el Ejecutivo tienen que darle coherencia al momento de colegislar y cumplir, ¿no?, con la sentencia, porque es de obligatorio cumplimiento. Y lo otro es la nueva advertencia de una consulta popular para reestructurar el sistema judicial. Quisiera su opinión con respecto de estos dos temas: el veto anticipado a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de ir a una consulta popular sobre tema justicia. Gracias, Alexis. A ver, con respecto al primer tema, ahí hay una sentencia de la Corte Constitucional y que es de estricto cumplimiento. Es decir, a mí me parece totalmente errado que el presidente Lasso, sin que ni siquiera se haya promulgado la ley, ya esté anticipando su veto. Es totalmente errado y va en contrasentido a una resolución de la Corte Constitucional que es insisto, de estricto cumplimiento. Aquí no estamos cuestionando si es que se debe o no se debe cumplir. Aquí hay una orden de la Corte Constitucional que debe pasar. Y debe pasar primero pues, en el órgano legislativo. Yo ahí lo que espero es tener un proyecto de ley acorde, digamos, con esa lucha histórica de las mujeres, para que no puedan ir detenidas, para que no puedan ir presas, si es que deciden interrumpir su embarazo fruto de una violación. Eso es lo que está en juego, estimado Alexis, y para que la ciudadanía tenga cabal entendimiento de este tema. Lo que sucedía en el país es que si una mujer, fruto de una violación, un acto totalmente cuestionable, un delito que se ha cometido, esa mujer queda embarazada y decide interrumpir su embarazo, en el Ecuador esa mujer tenía que afrontar un proceso penal, iba a terminar en la cárcel y eso no se podía permitir en el país. Por eso la sentencia de la Corte Constitucional despenaliza el aborto en casos de violación y lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es elaborar el marco normativo. Esa es la sentencia de la Corte Constitucional. Ahí hay una discusión en el orden de la temporalidad. Yo no pusiera la temporalidad en función de lo que a mí me parezca, de un criterio de orden político, sino de un criterio de orden técnico, de un claro señalamiento en el orden médico, en el orden profesional. Y con ese criterio, pues, al final del día, terminaría aprobando una ley. En el otro tema, en el tema de las declaraciones del presidente Lasso, claro que existe un claro cuestionamiento en el orden de la administración de justicia, una administración de justicia cuestionada, una administración de justicia que en los últimos años ha servido como instrumento de persecución política a sus opositores, a sus retractores. Tanto es así que hay una sentencia en 15 días de última instancia que impidió que una persona pueda estar en una papeleta electoral, cuando existen casos análogos que se han demorado 15 años, 20 años en darle una sentencia de última instancia a un expresidente. En el caso de Rafael Correa se demoraron 15 días. Y así por el orden. Cuando se trata de los correístas, automáticamente se movilizan los plazos, la justicia actúa de manera inmediata y muchas de las veces bajo la presión política del gobierno de turno. Pero cuando se trata de llevar adelante procesos de investigación en contra de expresidentes, como el presidente Moreno, en el caso de INA Papers, en el caso de reparto de hospitales, duermen el sueño de los justos. Esa es la justicia discrecional que tenemos en el país. O en el caso de los Pandora Papers, en contra del actual mandatario, que hay un claro señalamiento en el orden inclusive internacional. Pero resulta que esos casos duermen el sueño de los justos. Entonces, ese tipo de justicia discrecional, amarrada que hoy tenemos en el país es totalmente cuestionable. La gente no cree en la administración de justicia, en su gran mayoría. Vea las últimas encuestas de los encuestadores nacionales. Ahora bien, con esa realidad, ese problema se soluciona con una consulta popular. Quizás ese es el tema de fondo, con el anuncio del presidente Lasso. Posiblemente no. Ahí posiblemente lo que se debería es actuar en el ámbito o dentro del marco constitucional, más allá de la libertad que puede el presidente, y yo lo reconozco, la libertad y la capacidad legal que tiene el presidente Lasso de consultarle al pueblo ecuatoriano. Ese es un mecanismo de democracia directa. Y tiene esa potestad, por supuesto que la tiene. Yo no cuestiono aquello, pero yo sí cuestiono que eso se pueda, digamos, resolver desde el ámbito de una consulta popular. Quizás ese es el cuestionamiento de fondo. Ahora,
podría ser parte de una estrategia política en un año, digamos, este es un año preelectoral. Eso le va a servir al presidente también como para ir midiendo fuerzas y como para medir también su nivel de popularidad. Dice que la va a plantear el mismo día de las elecciones seccionales, ¿no? Entonces ahí va a estar en juego mucho, va a estar en juego, digamos, la nueva definición del mapa político del Ecuador, porque se van a elegir prefecturas y municipios. Podría ser parte también de una estrategia política de parte del presidente Lasso, porque yo si en algo coincido con usted, y es una consulta popular ¿soluciona los problemas de la justicia? Yo creo que no. Y más todavía, porque algo que me ha llamado mucho la atención es, dice, voy a pedir asistencia y ayuda al BID, a la CAF y no sé qué, o sea, si no estábamos en condiciones y aptos como para gobernar el Ecuador y tengo que ir a pedir auxilio a organismos internacionales, a mí me deja dudas también, ¿no? Con respecto de lo preparado que estuvo el presidente y todo ese equipo de trabajo para poder gobernar el país, legislador. Sin duda, ese es uno de los principales cuestionamientos que lo hemos venido haciendo en estos últimos meses, y es evidente, ¿no? La falta de capacidades para gobernar el país se hace evidente cuando, digamos, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos con el gobierno de Moreno. Una grave crisis sanitaria que hoy se ve, digamos, la dura realidad a nivel de los hospitales públicos, sin las respuestas adecuadas por parte del gobierno. Si vemos en el ámbito económico es lo mismo, no hay una verdadera reactivación económica, por el contrario, este tipo de medidas que cuestionábamos hace un momento, lo único que hace es acabar con la producción nacional, con el empleo que está detrás, y no hay ninguna medida de reactivación económica, es decir, creo que no estaban preparados. Lo otro, efectivamente, ese manejo de carácter político que le quieren dar a una consulta que no resuelve los problemas en el ámbito de la administración de justicia, a mí me parece que esa es una estrategia en el orden político de cara al proceso electoral que se viene en el 2023. Efectivamente, usted ha puesto, digamos, los puntos sobre las Is con respecto a esa pretendida consulta que no resuelve los problemas en el ámbito de la justicia, pero seguramente podrá incluir una serie de preguntas que puedan direccionar el voto del pueblo ecuatoriano en un momento determinado. Entonces hay que estar vigilantes y hay que estar pendientes de qué es lo que se pretende hacer en ese ámbito. Más allá del claro señalamiento y cuestionamiento que sí lo tengo en el ámbito personal, en la administración de justicia y cómo ha venido actuando en estos últimos años en el país. Y creo que esa es una de las principales preocupaciones que tiene el común de los ciudadanos, no Cota Lloret, no el asambleísta, sino el común de los ciudadanos que en este momento nos está escuchando. ¿Existe una verdadera justicia proba independiente en el Ecuador? Yo le aseguro que no. Esa justicia ha sido amañada con claros cuestionamientos, inclusive desde la propia Corte Constitucional, que cuestionaba la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Jueces que, por cierto, terminaron sentenciando a determinados personajes políticos y evidentemente fallando muchas de las veces por presiones de carácter político. Tenemos no solo una justicia que está al servicio del poder político, sino no tenemos una justicia cuestionada, sino tenemos una justicia politizada, lamentablemente, y esa es la justicia que hoy lamentablemente en el país viene y sigue operando libremente. Y mediatizada, ¿no? Porque ahora también a través de los titulares se sentencia. Le queremos agradecer muchísimo al legislador Juan Cristóbal Lloret de la bancada UNES, con quien hemos conversado sobre esta decisión por parte de las autoridades de gobierno a través del Ministerio de Producción de haber derogado 14 reglamentos técnicos para el control en la calidad de alimentos y cerámicas. Vamos a estar pendientes sobre lo que ocurra con respecto a este tema más adelante. Gracias, legislador, un fuerte abrazo. A ustedes, muy buenos días, gracias por el espacio y a la directa audiencia también nuestro abrazo.